Muy buenos días, gente. Bienvenidos a nuestro curso de entrenamiento mental cotidiano, tempranero y sabrosón. Yo soy José Pablo Navarrete y he aquí mis comentarios a la lección de un curso de milagros de hoy. Lección 303. Hoy nace en mí el Cristo. Fíjate bien. Hoy nace en mí el Cristo. Entonces, para muchas personas, tanto que tengan una formación religiosa como que no, esta afirmación puede parecer muy apologética, muy exagerada. Es decir, a la gente religiosa les han enseñado que el Cristo es un estado de iluminación mega cabrón al cual solamente podía aspirar Jesús, no nosotros. Nosotros somos hijos del pecado, ¿de acuerdo? Para estas personas muy religiosas. Y para los que veníamos de ser ateos, pues pudiéramos pensar que es así como que algo extremadamente del buenismo, ¿de acuerdo? Y no. El Cristo es un estado natural al cual puede alcanzar el ser humano. No hay grados de estado crístico o búdico, así como que hay unos budas bien madres y hay unos budas medio pendejos, que hay unos cristos muy mega Saiyajin fase 5 y hay otros cristos fase 1. No, ¿de acuerdo? Ahora, este estado crístico puede ser un estado de revelación, puede ser un estado ya de completud en el curso de milagros, o puede a veces ser un estado momentáneo, en el cual estás perfectamente bien centrado en quién eres, en qué eres y lo que significa realmente el mundo material. La mayoría de las personas que estamos estudiando el curso de milagros llegamos al nivel más elemental, sí o sí. ¿Cuál es ese nivel más elemental? Pare de sufrir. Entiendes que como tu semejanza con Dios es tal, tú no puedes sufrir del mismo modo que sufre la gente que ignora quién es, que ignora su semejanza con Dios. ¿Viste? Entonces acuérdate, si tú eras un ateo recalcitrante o sigues siéndolo y estás buscando en el curso de milagros solo dejar de sufrir, pues eso ya lo das por descontado. Necesitas simplemente aceptar este estado de conciencia. Ahora, ¿qué tanto grado de evolución espiritual vas a tener en este mundo? No lo sé. Depende. ¿Está muy dificilísimo? En realidad no es muy difícil. Quizá laborioso, pero difícil no. Yo soy ya un Cristo, no. Pero sí he tenido lapsos de experiencias sublimes, muy sutiles, muy agradables y placenteras. Pero porque he vivido en el monstruo, le conozco las entrañas. El ego es algo cabrón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sentido tiene esta vida? Alcanzar este estado crístico permanentemente. Está bonito, ¿no? Ya no te la hagas de tos. Ya no estés pensando, ay, ¿a qué viene este mundo? ¿Qué sentido tiene esta vida? Es esta. ¿De acuerdo? Hoy nace en mí el Cristo significa, ¿sí? Entender este estado crístico. Decían los sabios de Ayurveda, la antigua ciencia de los Vedas, hindús, decían que todos tenemos un Cristo en germen dentro de nosotros, un Dios en germen que en base a estos estados de conciencia pues va a germinar y se va a desarrollar. ¿Viste? Claro que las culturas abrámicas hablan de un estado crístico o mesiánico o incluso de entender a Dios como una perfección moral. Tú sabrás a quién le apuestas. ¿De acuerdo? Entonces, este estado de conciencia, ¿quién soy? ¿De acuerdo? O sea, soy a semejanza de Dios, soy un ser espiritual. Esta metáfora de ser hijo de Dios solamente quiere decir que somos una parte indivisible de Dios, que es imposible separarnos para nada de Dios, y contra lo que dicen muchas religiones, que tus faltas morales ofenden a Dios, en la espiritualidad está claro que no puedes ofender a Dios ni queriendo. Te ofendes tú, te chingas la vida, te metes en complicaciones abstractas, a veces complicadísimas, que puedes terminar psicotizado. ¿De acuerdo? Pero en realidad es imposible ofender a Dios.
Porque si Dios se ofendiera, no sería Dios. Entonces, un Dios que no se ofende no tiene por qué ponerte unas reglas absurdas y a veces imposibles de cumplir. Entonces, esto nos lleva también a otra reflexión vital. ¿Dios existe? Claro que sí, pero deja de estar alegando tonterías. No quieras querer probar la existencia del Dios abrámico o hinduista o prehispánico en términos lógicos, porque esos son mitos. Y los mitos quiere decir historias basadas en metáforas, en alegorías. Y luego la gente quiere demostrar científicamente, lo cual también es una locura, porque el conocimiento científico no es la neta del planeta. El conocimiento científico solamente tiene como función hacer ciencia, no dar categoría de verdad absoluta a las cosas. Ay, me pegué. ¿De acuerdo? A ver, lo voy a repetir otra vez. Deja de discutir que si se puede probar o no la existencia de tal o cual Dios mediante el método científico. Punto 1. El método científico no es la neta del planeta, es una realidad relativa para construir ciencia. Punto 2. Estás queriendo demostrar con el método científico la existencia de seres mitológicos. ¿Por qué? ¿Qué me refiero? Que si tú caes en el entendido de que Dios es el todo, la inteligencia del universo, o sea, la creación, la inteligencia ordenadora de la energía del universo, no tienes por qué probar nada. Basta con que voltees a tu alrededor, hacia el firmamento, hacia la tierra, hacia tus semejantes, hacia los bichos, hacia lo inerte. Y ahí está el testimonio de la existencia de Dios. Pero si tú estás creyendo que tal Dios de tal o cual nación es el bueno, eso es complicadísimo, eso es absurdo. No se puede demostrar en términos científicos. 2. El método científico no da categoría de verdad a nada. Es un área del conocimiento humano específicamente formada para crear ciencia, tecnología. No es la verdad absoluta de las cosas. ¿Ya viste? Bueno, entonces ya dijimos, ¿Dios existe? Tú eres un testimonio de la existencia de Dios. Bueno, entonces Dios y la naturaleza son correspondientes. Sí, no son lo mismo, pero sí son correspondientes. La espiritualidad y ciencia, perfectamente correspondientes. La religión es otra cosa. La religión tiene estos mitos constitutivos, tiene dogmas, tiene actos de fe. La espiritualidad no. La espiritualidad no te pide que creas en algo falso o ilógico. La espiritualidad va de mano de la ciencia. ¿Dios es un mito? Sí. ¿De acuerdo? Pero también es todo antes y después del mito. ¿De acuerdo? Es la eternidad, es la infinitud. Es todo aquello que la conciencia humana no puede concebir. Pero vamos a dejar de atribuirle cuestiones humanas a Dios, como una especie de superhombre o genio de la lámpara. Eso es superstición. Bueno, entonces, yo soy un espíritu a semejanza de Dios. Y muy pocas personas se han puesto a pensar, bueno, ¿y qué es un espíritu? A ver, Pablo, defíneme espíritu. Bueno, espíritu es una manifestación de la energía. ¿Cómo? ¿Una manifestación de la energía? Sí, es un nivel de organización de la energía muy particular. A ver, veamos. Un pequeñísimo fragmento de polvo, una joya de oro o un pensamiento, todo está constituido esencialmente de lo mismo, energía. Pues el espíritu es una manifestación sutil y sublime de la energía. Eso es un espíritu. Entonces, ¿Dios es un espíritu? Sí. Y nosotros también. Pero todo el mundo material también tiene una esencia espiritual. Físicamente, científicamente se le llama cuerda, que es la manifestación más pequeña y poderosa de la energía que la ciencia ha podido determinar. La cuerda, más pequeña que un quartz, que un fotón.
¿De acuerdo? Y que es la esencia de todo cuanto existe, es la partícula de Dios. Entonces la espiritualidad y ciencia van de la mano, claro que sí. ¿Qué es un espíritu? Un nivel de organización de la energía sutil, sublime, elevadísimo, exactamente de la misma naturaleza que tus pensamientos, que tus ideas, que tus sentimientos. Y eso es exactamente un nivel de organización de la energía igual que el oro, o que la tierra, o el agua, lo que tú me digas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de una visión espiritual de las cosas, estamos aduciendo al hecho de quitar juicios de valor, principalmente juicios condenatorios. Entonces tengo una visión crística de mí, dejo de creer que soy un cuerpo. ¿De acuerdo? Y comienzo a experimentar mi dimensión espiritual. Y lo padre de esto es que la tuya también. Entonces dejo de andar tan encabronado, tan resentido, tan miedoso, tan a la defensiva por lo que tú haces. No quiere decir que en este mundo material no necesitemos niveles de organización material de la energía, claro que sí, y normas y lineamientos, sí, pero no son la neta del planeta, no son palabra de Dios. Vamos a distinguir esos niveles de organización. Dios, ¿por qué querría ponernos normas? Querría decir que Dios es vulnerable y se protege con esas normas, y Dios es invulnerable. Entonces parte de esta visión crística implica dos cosas: tu invulnerabilidad espiritualmente hablando y tu inocencia. ¿Por qué tu invulnerabilidad? A nivel espiritual eres invencible, eres invulnerable. A nivel material no. Tu inocencia: tú no pusiste las programaciones mentales que te han hecho cometer los errores que has cometido. Y muchos de esos errores ni siquiera son errores. Vamos a dejar de creer que el diablo suscita a tu oído la maldad. No. A veces son nuestros instintos, y nuestros instintos no pueden ser malos. Simplemente a veces van en contra de los principios morales, sociales o religiosos. Pero no necesariamente quiere decir que sean malos. Cualquier persona con 3 centímetros de frente puede distinguir lo que es el dolo, lo que es la maldad, de lo que no lo es. Y a veces estas normas y sus castigos implican dejar de reflexionar y analizar el porqué de las cosas. Entonces la espiritualidad también te lleva a la reflexión. Entonces, vamos a dejar de creer que somos hijos del pecado, que también es una metáfora bien pedorra. Fíjate qué broncas ponemos para aceptar que somos a semejanza de Dios y queremos asumir que somos hijos del pecado. No manches. ¿Por qué? Entonces el más, el menos, de repente pisa caca y cree que es consecuencia de sus errores. Por Dios, inventamos el karma. En otras ocasiones me han escuchado decir, el karma es una ley menor que es muy poderosa para quienes creen en ellos, en ella. Pero si tú crees en tu semejanza con Dios, el karma es una ley que no te toca. Porque Dios no juzga, no castiga y no condena. Si lo hiciera, no sería Dios. Sería un juececillo. ¿Estamos? Entonces ya deja de creer que el diablo susurra a tu oído maldad. Cualquiera entiende, decía hace unos segundos, actuar con dolo o actuar por tus instintos. Son cosas distintas. Entonces, la conciencia crística de hoy te quita el sufrimiento. Porque el Hijo de Dios no se puede arrodillar ante sus propios deseos porque Él mismo los ha creado. Y ya no quiero soltar la letanía, que si es la mujer, o es el hombre, o es el trabajo, o es el coche, o es el viaje, es el cheque, es la pensión. No. Todo lo creaste tú. Resignifica. Haz el milagro de cambiar el significado de las cosas que te atormentan. Gracias.